Aleluya, gloria. Y les voy a pedir en el nombre del Señor que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Perdón, 1 Corintios capítulo 15, versículo 21, perdón. Y esto quiero que lo anoten porque viene siendo el punto clave del tema que vamos a abordar en este momento. ¿Ya lo tienen? Amén. 1 Corintios 15, 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Lo voy a volver a leer. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y bueno, tú ya has nacido Aleluya, gloria a Dios. como una persona, seas hombre o seas mujer, y todos nacemos en la carne. Esa es la naturaleza del ser humano. Todos nacemos de carne y sangre. Tú tienes una naturaleza física, te puedes tocar, no eres un espíritu, no eres un fantasma, eres de carne y hueso, y por tus venas circula la sangre. Amén. Así es, gloria a Cristo Jesús. Y en toda nuestra estructura humana existe lo que se conoce como la genética. De ahí viene incluso la palabra génesis. La palabra génesis, más bien genética, viene del término génesis, que es principio. Entonces, Dios en el principio de todas las cosas creó todo lo que contemplamos, ¿verdad? El cielo, la tierra, las nubes, las montañas, los árboles, las aves de los cielos, las bestias del mar, las bestias terrestres y todo ser vivo, las plantas. Y por último culmina con el ser humano como el sello de la creación, siendo el ser humano perfecto, y dice la Escritura que todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. Sin embargo, vino la desgracia más grande sobre la humanidad cuando el hombre cae en desobediencia, desobedece la ley de Dios, y por esto cae una maldición que se transmite de generación en generación, y lo traemos en nuestros genes. Yo no sé si tú has estudiado a través de las etapas que has pasado, desde lo que es la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, que los genes son los que transmiten a través de códigos genéticos la herencia, ¿verdad?, que le legamos a nuestros hijos de generación en generación. Lo que nos legaron nuestros padres es a veces el carácter del tatarabuelo, del bisabuelo, las características físicas, pero también algo terrible y espantoso que es el pecado. Lo transmitimos de generación en generación. Y está inmersa en la genética de nuestros ancestros, y nosotros lo retransmitimos también de generación en generación. Todos, dice la Biblia, por cuanto hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nacemos en una naturaleza humana contaminados por el pecado. Y quiero que por favor vayan al libro de los Romanos para que ustedes puedan ratificar en el capítulo 5, versículo 12, lo que la palabra del Señor nos dice. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Quiero que por favor lean detenidamente. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo individuo, por un solo hombre,
y por el pecado trajo como consecuencia la muerte. Y aquí está hablando de dos tipos de muerte: muerte espiritual, que fue instantánea, y la muerte física, que vendría en la posteridad. Así la muerte pasó a todos los hombres. Dice, así la muerte, o sea, heredamos muerte a nuestros hijos por causa del, díganlo fuerte, del pecado. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto es algo realmente terrible. Fue, hermanos, la desgracia más grande que pudo caer sobre la humanidad entera, y es a causa del pecado que vivimos las consecuencias de todo lo que sufre el ser humano: enfermedades, muerte, condenación, violencia, todos los defectos que trajo como consecuencia del pecado, como es la ira, el odio, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón, los asesinatos, que hasta en la misma naturaleza se puede ver, hermanos, los animales, las plantas, el mismo clima, ¿verdad? Es adverso. ¿Saben ustedes lo que significa maldición? La palabra maldición, hermanos, viene del original griego, que significa ir en contra de. Por eso el Señor, Dios Todopoderoso, le dijo a Adán, dice, sembrarás y en vez de que te produzca frutos, te dará espinos y cardos. Con el sudor de tu frente cosecharás tu alimento, porque antes tiraba la semilla y germinaba de una manera maravillosa, hermanos. La tierra le daba de comer al ser humano, y eso no significa que Adán y Eva estuvieran de flojos en el huerto, sino el Señor les dijo que labrasen la tierra y que produjese alimento para que ellos se alimentaran, aunque en el huerto había toda clase de frutos para comer. Pero después de que ellos fueron echados por causa de la desobediencia, vino como consecuencia el pecado, y el pecado engendró muerte. Hermanos, tuvo que trabajar duro. ¿Y acaso no el trabajo, hermanos, es arduo muchas veces para ganarnos el pan de cada día, llevarlo a la mesa? Y no significa que el trabajo sea una maldición. El trabajo es una bendición. Pero antes, hermanos, el trabajo no era sinuoso, sino que simplemente Adán trabajaba la tierra y le producía en abundancia. Ahora, hermanos, hasta los cambios de clima bruscos, el hombre siembra, caen nevadas y arrasa con todo. Y esto ha sido de generación en generación. No crean que ahora, porque el cambio climático y cosas así por el estilo, hermanos, desde que el ser humano pecó, la tierra ha ido en contra de la vida del ser humano. ¿Sí estamos entendiendo, verdad? Entonces, no es solamente el que haya traído consecuencia en la vida del ser humano, sino también sobre toda la naturaleza viva y sobre la misma tierra. ¿Ustedes saben que la tierra tiene vida? ¿Este planeta es vivo? ¿Sí lo saben, hermanos? Bueno, entonces estamos entendiendo que la naturaleza es viva, hermanos, porque el que la creó vive. Aleluya. Por siempre y para siempre. Así es. Entonces Romanos 5:12 explica que el pecado entró al mundo por un solo hombre, por un solo ser humano. El pecado engendró la muerte, es decir, sembró en los genes humanos la maldición de la condenación, que se conoce como muerte, primero espiritual, porque en el momento en que el hombre pecó, inmediatamente hubo una separación de Dios, el Espíritu de Dios, la comunión con Dios, con el ser humano, porque Dios no tiene ninguna relación
con lo que contamina, con el pecado, y entonces Dios se tuvo que separar, amén, se tuvo que separar de lo que estaba contaminado, porque la Biblia dice, muy santo eres para ver la maldad, para tener contacto con la maldad, hermanos. Entonces, esa muerte espiritual ocurrió instantáneamente. Por eso el hombre, cuando en el huerto del Edén Dios le habla a Adán y a Eva, la Biblia dice que ellos tuvieron temor. Ellos se escondieron, cosa que no hacían antes de caer en esa situación. Entonces, la maldición la llevamos en nuestra genética, amén. La transmitimos de generación en generación. Y es por eso que vemos, ¿verdad?, a los niños cuando ya empiezan a tener cierto uso de razón, cuando tú los mandas a hacer algo y se te ponen rebeldes y dicen, ay, pero ¿de quién sacó eso? Y no te das cuenta que tú fuiste lo mismo, ¿verdad? Cuando eras pequeño y tu papá, tu mamá hicieron exactamente lo mismo. Lo traemos ya, hermanos, y es que yo no le he enseñado a ser así. ¿Por qué? Es que lo traemos ya en nuestra genética. Lo transmitimos de generación en generación. Entonces, primero, morimos espiritual, hablando de la separación de Dios. Segundo, vino la muerte física. Porque Dios le dijo, ciertamente el día que de ese árbol comas, ciertamente moriréis. Y el hombre murió de dos formas. Ya lo entendemos, ¿verdad? Primero fue espiritual. Y la muerte espiritual es la separación de Dios del hombre. El hombre murió espiritualmente. Miren, la Biblia por eso dice, Dios no se equivoca, dice, por eso el apóstol Pablo dice en el libro de los Romanos, porque aún viviendo están muertos en sus delitos y pecados. Viviendo están muertos, porque primero, hermanos, tenemos que vivir en comunión con Dios. Separados de Dios, estamos perdidos. Amén. Entonces murió espiritualmente y después físicamente. Cuando el cuerpo humano, el alma deja el cuerpo humano, este estuche que nosotros vemos físicamente con nuestros ojos, ese cuerpo queda inerte allí, lo puedes hacer picadillo, ya no siente nada, porque el alma ya no está ahí. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Amén, gloria a Dios. Así se transmite de humano a humano esa condición de maldición, de generación en generación. En nuestros genes va el código genético de muerte y maldición. ¿Sí estamos entendiendo? Por esta razón, no existe un medio de justificación por obras. Miren, lo que el diablo ha hecho a través de los tiempos, a través de siglos, a través de miles de años, le ha enseñado a la humanidad a justificarse por medio de obras y por medio de religiones, por medio de creencias, por medio de filosofías, diciendo que entre más bien hagas, entre más bien deportes, de esa manera tienes justificado y tienes ganado el cielo. Esa es la mentira de Satanás, porque la Biblia dice que la salvación no es por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, sino es por gracia. Amén. ¿Qué significa gracia? Un regalo de Dios que tú y yo no merecemos. La gracia de Dios es un regalo inmerecido, pero Él nos los ha otorgado porque dice en Lamentaciones capítulo 3 versículo 22, por eso no hemos sido destruidos, porque nunca decaen sus misericordias. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo, es un Dios que debe ejercer justicia sobre nosotros y sin embargo no nos paga conforme a nuestras iniquidades,
porque nunca decaen sus misericordias. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén, gloria a Dios, aleluya. No existe, no hay forma de cómo acercarse a Dios. Quiero que por favor no pierdan la atención a lo que se está diciendo. No hay forma de cómo acercarse a Dios. No existe religión ni esfuerzos humanos. El hombre por sí mismo no tiene esperanzas. El hombre por sí mismo no puede alcanzar la gloria eterna, no puede alcanzar la vida eterna, no puede decir, es que yo me he portado bien, es que yo he hecho buenas obras, es como dice, y esto es común, cuando tú le preguntas a alguien, y lo primero que dice, es que yo no le hago mal a nadie. ¿Se han escuchado eso que mucha gente expresa? De los videos que muchas veces subimos, cuando los predicadores salen a las calles a entrevistar a la gente, y lo primero que dicen, es que yo no le hago mal a nadie, es que yo soy una buena persona. Y si tú mueres en este momento, ¿crees tú que irás al cielo? Pues es que yo creo que Dios no es capaz de mandar a nadie al infierno porque es un Dios de amor. ¿Se han escuchado esas expresiones de los muchos videos que muchas veces les mandamos en el grupo de la gente que es entrevistada en las calles, sean adultos, ancianos, mujeres, varones, jóvenes, quienes sean, ¿verdad? Y todo el tiempo el ser humano trata de justificarse por sus buenas obras. Por eso es que en el principio, antes de expresar esto, dije, no hay forma de cómo acercarse a Dios a excepción de que el hombre reconozca su pecado y arrepentido venga a los pies de Cristo. Así es, amén, gloria a Cristo Jesús. Bendito sea. Esa es la forma en cómo el hombre puede acercarse a Dios. Así es, amén, gloria a Cristo. Porque Cristo es el medio. Amén, gloria a Cristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre, que es mi Padre, si antes no creen que yo soy el Hijo de Dios. Cristo Jesús, aleluya. Sin Dios está rotundamente perdido el ser humano. Está condenado al infierno. Por eso la Biblia dice, y esta es la condenación, que Jesucristo vino al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas que la luz. Por eso el hombre se condena. No es que Dios condene al hombre. El hombre por sí mismo, por su desobediencia, por su falta de razonamiento, por su falta de madurez, por su falta de criterio, por su falta de visión, por su falta de conocimiento espiritual, es que el hombre escoge la muerte y no la vida. Está condenado al infierno. Todo ser humano que no reconoce al Hijo de Dios, y fíjense bien lo que estoy diciendo, no estoy hablando de que Pablo sea el que salve, de que Pedro sea el que salve, de que María sea la intercesora, de que Esteban, de que Felipe, de que Mateo y todos los hombres y mujeres santos de las cuales habla la Biblia, hermanos, puedan salvar. Nadie. Ningún ser humano en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro te puede salvar si no es a través del unigénito Hijo de Dios. Ahora, cuando el hombre dice que sus buenas obras, ¿verdad? Y antes quiero hacer un paréntesis aquí, no significa que tú no debas de hacer buenas obras. Haces buenas obras porque conoces a Dios, pero tú estás consciente que tus buenas obras no te llevarán al cielo. Así es. Sino que haces buenas obras porque ahora tienes a Dios en tu corazón. Amén. Y que vas al cielo no por tus buenas obras, sino porque has sido lavado y comprado en la sangre del Cordero. Amén, gloria a Dios, aleluya.
porque has nacido de nuevo. Y más adelante vamos a ver que es realmente una persona que ha nacido de nuevo. Aquí estamos dando como que la pauta para que vayas entendiendo el tema de un nuevo nacimiento. Entonces, las buenas obras las realizas no para jactarte y decir, es que yo soy una buena persona, yo hago muchas cosas buenas y por eso es que voy al cielo. ¿Es por eso que vas al cielo? No. Haces buenas obras porque ahora tienes a Dios en tu corazón. Y haces buenas obras porque sabes perfectamente que esa es la voluntad de Dios. Pero las buenas obras no te salvan. Así es, porque las buenas obras del mundo, hermanos, para Dios son trapos de inmundicia. Santo es Dios, aleluya. ¿Cuántos de ustedes conocen que grandes personajes del mundo artístico, del mundo del deporte, donan miles, no cientos, sino miles de millones de dólares para obras de beneficencia? Y dicen, es que fulano de tal, fulanita de tal, y hizo una gran obra, ¿verdad? Y sí, qué bueno que den parte de su dinero para hacer bien a las personas que lo necesitan, ¿verdad? Sobre todo en los países más pobres del mundo, en donde los niños, las mujeres, los hombres, los ancianos están muriendo de hambre, pero se jactan diciendo que por esas buenas obras irán al cielo, y eso es una gran mentira. Vayamos, hermanos, al libro del profeta Isaías, en el capítulo 64, versículo 6, para que ustedes se den cuenta que las buenas obras del hombre, el hombre que se jacta, el hombre que no reconoce a Dios, para Dios es basura, todo eso. Isaías capítulo 64, versículo 6, y dice, pongan atención: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Lo voy a volver a leer. Si bien todos nosotros, está hablando en plural, hablando de cada ser humano sobre la faz de la tierra, sin excepción, desde el más humilde hasta el más encumbrado, hasta el más rico, hasta los mismos reyes y monarcas de la tierra que hasta el día de hoy existen. Y dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, hablando de tus obras, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, que muchas veces el hombre se esfuerza tanto por hacer algo bueno, que piensa que por eso se gana la gracia y la misericordia de Dios, cuando es una gran mentira. Así ve Dios los esfuerzos del hombre, son pura suciedad, como dice aquí el profeta. Hermanos, son como estiércol tirado en el piso, un trapo inmundo, maloliente. Así ve Dios las justicias del hombre que se jacta a sí mismo. Vean, no confundan lo que yo acabo de decir antes con lo que estoy explicando ahora. Porque tú haces buenas obras porque sabes perfectamente que no por ellas te ganas el cielo, sino las haces porque has conocido a Dios. Y eso le agrada a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero las justicias del hombre sin Dios, para Dios esto es basura. Así es. Es estiércol. Así es el Señor. Es podredumbre, hermanos. Si estás entendiendo, ¿verdad? Amén, amén, gloria a Dios. Al nacer un bebé,
de cualquier medio social, hermanos, desde el más humilde hasta el que le ponen pañales de seda, de cualquier raza, credo, creencia, religión, etcétera, así sea en la familia más rica y acomodada como la más pobre, en sus genes lleva un código genético: pecado y muerte. Su naturaleza, la naturaleza humana, por causa de esto, hermanos, es desobediencia, rebeldía hacia Dios, hacia sus padres y cuanto más a Dios. Volvemos al ejemplo anterior, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de cómo eran rebeldes cuando eran niños? De cómo desobedecían a sus padres. Y ahora que tú eres padre, sabes perfectamente que cuando tu hijo es rebelde, te debes de acordar de cómo tú lo fuiste primero. Y así, de generación en generación. Si nos fuésemos en una línea del tiempo, no hacia adelante, sino hacia atrás, nos podemos dar cuenta que esto lo hemos venido heredando de generación en generación, a través de nuestros ancestros, hasta llegar al primer hombre, Adán y Eva. Qué terrible, hermanos. Qué terrible es el pecado. Al nacer con esta naturaleza, carne y sangre, de pecado y muerte, no podemos resolver este problema. Nosotros mismos no podemos. Necesitamos a alguien superior. Amén. Gloria a Dios. No de este mundo. Cuando digo superior, no significa que venga Superman, ¿verdad? Santo es Dios. O Hércules, o Conan el bárbaro, ¿verdad? Aquí estoy, con su musculatura, diga: yo los voy a salvar. Gloria al Señor, aleluya. Necesitamos a alguien que venga de arriba. Amén, gloria a Dios, así es, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Alguien superior. Amén, así es, gloria a Cristo. No de este mundo. Porque si fuese de este mundo, entonces no tendría ningún sentido, hermanos. Estaríamos peor que antes. Que no tuviese ningún tipo de pecado, como dice la Escritura, sin mancha ni contaminación, sobrenatural y sumamente todopoderoso. Santo es Dios, aleluya. Por eso cuando cantamos ese canto dice: eres grande, eres fuerte, eres todopoderoso. Amén. Aleluya, amén, gloria a Dios. Todopoderoso significa que no hay nada que Él no pueda hacer. Así es, gloria a Dios. Que viniese a rescatarnos, Amén, gloria a Cristo Jesús. darnos una luz de esperanza. Y hablo, hermanos, de algo especial. Y es por eso que Jesús vino al mundo. Gloria a Cristo. Oh, qué inmenso amor. Amén, así es. Bendito sea el Señor, aleluya. Oh, qué inmenso amor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Porque si tú te analizas a ti mismo y tú dices: ¿qué Dios vio en mí para que viniese al mundo a dar su vida por mí? ¿Te lo mereces? ¿Me lo merezco? Respondan esa pregunta aquí y aquí. Amén.
¿Te mereces la misericordia de Dios? No. ¿Yo merezco la misericordia de Dios? Absolutamente no. Por eso vayamos a San Juan capítulo 3, versículos del 4 al 6, para que podamos ir entendiendo, hermanos, lo que nos dice la Escritura a través de su palabra. San Juan capítulo 3, versículos del 4 al 6. Dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, y pongan aquí atención porque son palabras textuales de Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tú ya naciste en la carne, yo ya nací en la carne, pero cada uno de nosotros necesitábamos nacer en el Espíritu. Los que ya nacieron en el Espíritu, gloria a Dios. Pero los que no han nacido aún en el Espíritu, este mensaje es para ti. Amén. Y para cada uno de nosotros, todos en general, porque si ya nacimos en el Espíritu, necesitamos refortalecer, necesitamos reconfortar, necesitamos reforzar esta palabra, porque muchas veces los afanes de esta vida te hacen olvidar lo que Dios ya hizo en tu vida. Entonces, dice la Biblia, es necesario que nazcas de nuevo, porque si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén, aleluya, gloria a Dios. Es por eso que Jesús vino al mundo. Amén. La necesidad del hombre de nacer de nuevo. Aquí es donde entramos en esa situación de qué es nacer de nuevo. El hombre necesita una renovación total, una restauración espiritual que sea visible ante todos, manifestación de la vida nueva que es visible y palpable ante todos. ¿Cómo es una persona que no ha nacido de nuevo? Es una persona iracunda, es una persona que entra en ira, es una persona que insulta, que hace y deshace, que no tiene ningún temor de Dios para inferir amenazas, para insultar a alguien, para odiar, para guardar resentimiento, para hacer cualquier cosa que se le venga en mente y en su corazón y lo lleve a cabo. Esa es una persona que no ha nacido de nuevo. Es una persona que insulta en su casa, que maltrata a su esposa, que insulta a sus hijos, que hace cualquier cosa porque no ha nacido de nuevo, sin ningún temor de Dios. Que hace cualquier cosa sin ningún temor de Dios, porque no ha nacido de nuevo. Y esas cosas son manifiestas en la vida de una persona. Por eso, hermanos, debemos tener mucho cuidado cuando decimos que somos cristianos o somos llamados hijos de Dios, porque hay un sinfín, y la Biblia lo dice, hay un sinfín de ojos que te observan, amén, principalmente en tu casa. Así es. Y que constantemente te están juzgando. Por eso cuando tú en tu trabajo dices, es que yo soy cristiano, y dicen, sí, cómo no. Santo es el Señor. ¿Lo manifiestas con tu vida?
Miren, les voy a contar una anécdota, hermanos, que ocurrió no hace apenas el mes pasado, a principios del mes pasado. Celebrábamos el convivio, ¿verdad?, de los compañeros, el desayuno de navideño, ¿verdad?, que se acostumbra cada año con los compañeros y todos cooperamos para que vayamos a un restaurante y allí nos reunamos y convivamos como compañeros de trabajo, incluyendo a los directivos. Y al final, la directora pues hace que a cada uno en su mesa le pongan una copa y empiezan a servir el licor, el vino, para brindar. Y hay varios compañeros en la escuela que saben que nosotros somos cristianos. Mi esposa, a pesar de que ya está jubilada, pues la invité para que estuviese ahí conmigo, acompañándome. Y en el momento en que la directora tomó la palabra y dijo: levanten todos su copa, vamos a brindar por este momento, ¿verdad?, de reunión. La compañera, que sabe que somos cristianos, hasta levantaba el cuello así, mirando si nosotros íbamos a tomar la copa para brindar con los demás compañeros. Yo tomé mi vaso de agua de sabor, porque estábamos bebiendo agua de sabor, pero ya nos habían servido la copa con licor, ¿verdad? Y con el fin de no, ¿verdad?, pues, ¿cómo lo puedo decir? Mirarnos como que nosotros nos relegamos, ¿verdad? Yo levanté mi vaso con agüita, mi esposa de igual manera, y la directora dijo: brindemos. Y bueno, nosotros levantamos nuestro vasito con agua, vivimos nuestra agüita de Jamaica. Pero la compañera y otra compañera allí, que también dice que es cristiana, pero que se congrega en otra iglesia, nos estaban observando. ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos levantado la copa con licor y hubiésemos bebido? Inmediatamente el señalamiento. No que dicen que son cristianos, no que dicen que son hijos de Dios. Dice el Señor: por sus frutos los conoceréis. Así es. Señor. Miren, hermanos, no es malo que tú vayas a una reunión con tus compañeros y convivas con ellos de una manera sana, pero cuando se trata de participar de cosas que a Dios no le agrada, debes tener cuidado, ¿sí? Así como cuando te reúnes con tu familia y de repente el cuñado, la cuñada, el tío, la tía que no son cristianos, de repente sacan las botellitas, ¿verdad?, y las ponen en medio. Ándale, ándale, hermano, ándale, compadrito, comadrita, bébete una copita. Una no es ninguna, dos es una, tres, pues ya es media, ¿no? Cuando dice la Biblia que tú sí sea sí, pero cuando debes decir no, amén, es no. así es, gloria a Dios. Amén. Amén. Ay, es que ¿qué van a decir? Es que me da vergüenza. ¿Qué van a decir mis compañeros? ¿Qué va a decir el tío, la tía? Que digan lo que quieran, pero amén. tú Gloria a Dios. recuerda que has nacido de nuevo, si es que has nacido de nuevo. Aleluya. Y que no agradas a los hombres sino a Dios. Amén. Gloria a Amén. Dios. Miren, si hay algo que en la escuela saben de un extremo al otro, es que nosotros somos cristianos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque como dice Pablo: y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así es. Amén. Gloria a Dios. Amén. Para dar testimonio, hermanos, de lo que realmente somos. Yo, ahí sí puedo decir, me jacto de decir que soy cristiano. Gloria a Dios. Amén.
Aleluya. Ahí sí puedo decir con todas sus letras, me jacto de decir que soy cristiano, no me avergüenzo de mi Dios, porque Él no se avergonzó de mí. Amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién era yo? Como dice aquí, un trapo de inmundicia. Sí, Y Él es Dios. no se tapó la nariz para levantar mi inmundicia y recogerme del pecado y ponerme en un lugar digno. Así que, ¿quién eres tú para avergonzarte de ese Dios santo y puro que es rey sobre todas las cosas, rey del universo, que vino a este mundo y se hizo pecado por nosotros para que tú y yo pudiésemos tener la honra que Él nos ha dado? Santo es el Señor, aleluya. Amén. Al nacer de nuevo, hermanos, se manifiestan las obras del Espíritu. ¿Cuáles son esas obras del Espíritu? Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Gloria al Señor para siempre. Aleluya, gloria a Cristo. Gálatas 5, Amén, aleluya, gloria a Dios. 22 al 23. Dice así la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es, pongan atención por favor, Aleluya. amor, Amén, gloria al Señor. gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Vamos a contarlas cuántas son. Los frutos del Espíritu es, primero, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. 7, que es el número perfecto de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Porque en el corazón de una persona, hermanos, que manifiesta los frutos del Espíritu, manifiesta el amor, manifiesta gozo en medio de la adversidad, Amén. paz en medio de la tribulación, Gloria a Dios. paciencia en medio de las situaciones Aleluya. difíciles. Benignidad es una persona, hermanos, que se muestra benigna ante las situaciones que muchas veces te hacen los demás. Bondad y sobre todo fe. Amén. Bendito es Dios, aleluya. Todo lo contrario al Espíritu es el que da rienda suelta a la carne. Porque una persona que no ha nacido de nuevo, hermanos, es todo lo contrario. Y vamos a ver que aquí abundan los frutos de la carne, ¿sí? Y son muchísimas. Así es. Capítulo Gálatas, ahí mismo en el capítulo 5, pero versículos del 16 al 21, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. O sea, se contraponen uno contra el otro, ¿sí? Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Cuántos hermanos ustedes, cuando están viviendo en el Espíritu, cuando alguien te invita a algo que sabes que a Dios no le agrada, tú dices en tu corazón no, porque sé perfectamente que eso no le agrada a Amén, Dios? así es, gloria a Dios, aleluya. Porque ofendo a mi Dios. Amén. Así es. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Santo Dios. es Dios, bendito es el Señor. Más que claro, hermanos, cuando tú no has nacido de nuevo,
eres una persona que practica estas cosas. Pero si has nacido de nuevo, entonces el Espíritu te va a frenar para que no lo hagas. Esto es lo que aflora en la carne, porque esta carne, hermanos, desea los deleites de la vida, pero el Espíritu desea lo de arriba. Amén. Amén, gloria a Dios. El nuevo nacimiento da lugar a Dios y su Espíritu en el corazón. Predica lo que dice Gálatas 5 del 22 al 23, que es lo que acabamos de leer. Amén. Gloria a Dios. Lo podemos volver a repetir. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya, gloria a Dios. No hay ley, hermanos. Cuando dice ley, no significa que la ley no te habrá de juzgar por esas cosas, porque las haces por gracia. Amén. Porque ya por la gracia de Dios eres salvo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Porque los que se rigen por la ley serán juzgados por la ley. Y dice el Señor: si cumplieses toda la ley, pero violas una sola de ellas, has violado toda la ley. Si sois de Cristo, hemos crucificado la carne. Sabemos perfectamente, hermanos, como seres humanos, todavía estamos en esta carne y muchas veces somos influenciados, somos atraídos, nos inclinamos a hacer lo malo porque todavía estamos en esta naturaleza. Pero ya no lo practicas como lo hacías descaradamente antes de conocer a Cristo Jesús. Si en algún momento has caído en una situación en la que a veces los pensamientos te traicionan y los deseos de tu corazón, y miramos cosas que ofenden a Dios, hermanos, podemos ir de rodillas y decirle: Señor, ayúdame. Amén. Y perdóname. Amén, Y así límpiame. es. Y Amén, purifícame. así es, gloria a Dios. Pero ya no lo practicas descaradamente. Yo no sé si me doy a entender, hermanos. Amén, gloria a Dios. Aún, a pesar de que ya somos hijos de Dios, seguimos pecando. Pero la palabra del Señor nos enseña que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Amén, el gloria Padre, a Cristo a Jesús. Jesucristo, Amén. el único justo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Santo es Dios, aleluya. Sois de Cristo y hemos crucificado la carne. Amén. ¿Qué nos dice Gálatas capítulo 5 versículos 24 y 25? Dice: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí entienden esto, verdad? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén, gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Amén, amén, gloria a Dios. Por eso Jesús le dice a Nicodemo en San Juan capítulo 3 versículos del 4 al 6: Nicodemo, Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver, más bien no puedes entrar en el reino de los cielos. Nacer del agua y del Espíritu. El agua es la palabra de Dios. Cuando dice nacer del agua, no significa: no, pues entonces sí me voy a bautizar, un chapuzón en el agua. No, hermanos, no se está refiriendo necesariamente al bautismo, ¿sí? Quiero que por favor ordenen sus ideas. Cuando Jesús le dice a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu, no le estaba diciendo a Nicodemo: Nicodemo, necesitas bautizarte para que puedas entrar en el reino de los cielos.
¿Qué le estaba diciendo cuando dice nacer del agua y del Espíritu? En pocas palabras, en otros textos bíblicos del Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Jesús dice: yo soy el agua viva. El que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Entonces, ¿de cuál agua habla Jesús? El que nace del agua, quiere decir el que bebe sus palabras. Amén. Amén. El que se sacia de su palabra. Aleluya. Y el Espíritu de Dios mora en él. Porque es el Espíritu cuando dice Jesús, hermanos, dice: es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré huérfanos. Les enviaré al Espíritu, el Consolador. Él os guiará a toda verdad. Aleluya, gloria a Dios. Y Él los consolará. Amén. Él les mostrará a quién deben ir, a quién deben acudir. Amén, así es, gloria Y es el a Dios. Espíritu Santo el que hoy te habla y te dice que Jesucristo es el único. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Amén, así es, Entonces, gloria a Dios. nacer del agua es, hermanos, alimentarse con su palabra y practicarla. Amén. El agua es la palabra de Dios y su espíritu que redarguye el corazón. Por eso el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículos del 25 al 27, nos habla de una gran verdad, hermanos. Vayamos a Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27. Dice: quiero que por favor concentren todos sus sentidos, pero sobre todo su espíritu, hermanos, para leer esto. Y dice, Ezequiel 36 del 25 al 27: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, que aparece espíritu con E mayúscula, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Qué nos dice aquí? Hermanos, esparciré sobre vosotros agua limpia, y Jesús es el manantial de agua. ¿Quién nos limpió? Jesucristo. ¿Con qué? Con su sangre y su palabra. Amén. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, de todas vuestras vanas creencias. Os daré un corazón nuevo. Cuando el ser humano, hermanos, ha nacido de nuevo, el corazón del hombre es transformado. Porque si antes gritaba y antes insultaba, ahora lo único que hace es acariciar a su esposa, a sus hijos, y hablarles con amor y con ternura, y reprende con amor. Amén. Amén. Ya no golpea la mesa, ya no patea la puerta, ya no hace cosas indebidas. En el trabajo todos lo respetan, todos lo miran de una manera diferente, porque dicen: ¿qué le pasó a esta persona? ¿Qué le pasó a Sebastián? ¿Qué le pasó a Aldo? ¿Qué le pasó a Rodolfo? Aleluya, gloria Porque a Dios. antes eran esto y eran el otro, y ahora los vemos Gloria a Cristo que Jesús. son personas diferentes. Aleluya, amén, gloria a Dios. Como por dar un ejemplo, Así es, Amén. amén, aleluya.
y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, porque antes había dureza, hermanos. Antes éramos personas empecinadas en hacer lo malo. Y es que mucha gente dice, y hay una canción del mundo que dice, así nací, así soy y así me moriré. ¿Sí la han escuchado? Sí. ¿Quién es el único que puede cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne? Esto es una, hermanos, ¿cómo se le puede decir? Una metáfora. Porque no es realmente que tú tengas un corazón de piedra, pero un corazón endurecido, un corazón falto de entendimiento, falto de cordura, que hace todas las cosas de una manera visceral, que se enciende inmediatamente. Es un corazón, cuando le hablan de Dios, rechaza a Dios. Ese es un corazón duro, es un corazón de roca, es un corazón de piedra. Cincela la piedra y la puedes perforar. No tan fácilmente, ¿verdad? Porque está duro, pero cuando, hermanos, Dios nos pone corazones sensibles, entonces está hablando metafóricamente de un corazón que es fácil de moldear. Un corazón que reconoce su pecado, que reconoce su maldad y que se entrega a Cristo y se lo entrega al Señor. Dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y que los pongan por obra. Así es, gloria al Señor, bendito sea Dios. Eso es nacer de nuevo. Amar su palabra, ser limpiados por ella, y obedecerla y llevarla por obra. Amén. Amén. Ponte de pie en esta hora.